Un camionero le dio un aventón a una monja en la carretera. No creerás cómo se lo pagó después. Ramiro Ortega había pasado casi toda su vida en la carretera. Era de esos camioneros que no hablaban mucho y que ya no esperaban grandes cosas de la vida. Había tenido una infancia dura, con un padre que lo maltrataba y una madre que nunca dijo nada. Se fue de su casa muy joven y empezó a trabajar en lo que fuera. Con el tiempo aprendió a manejar camiones y se quedó con eso porque al menos le daba para comer y estar solo. No confiaba en nadie y tampoco lo culpaban. Había perdido a su mejor amigo en un accidente hace unos años. Un accidente que todavía no se sacaba de la cabeza porque él iba al volante. Ese accidente no solo lo marcó emocionalmente, también lo dejó en la ruina. Perdió el camión que alquilaba, quedó con deudas y lo poco que había ahorrado se fue en abogados, tratamientos y trámites. Desde entonces vivía al día, sin casa propia, durmiendo en el camión o en moteles baratos cuando podía pagarlos. No tenía pareja ni hijos, y aunque alguna vez lo había intentado, nunca se sintió parte de una familia. Sentía que siempre estaba de paso. Esa noche había tomado una ruta larga para entregar un cargamento, pero todo se atrasó, y ya era muy tarde para seguir. No tenía dinero para pagar un hotel, ni gasolina suficiente para desviarse. Así que decidió detenerse en un camino tranquilo, cerca de un cruce que no parecía peligroso. Apagó el motor, dejó los documentos bajo el asiento y se preparó para dormir sentado. Estaba cansado, con la espalda tensa y la cabeza llena de preocupaciones. Pensó en su amigo, en cómo cambió su vida desde aquel día, y le costó cerrar los ojos. No sabía si era tristeza, rabia o solo resignación, pero se sentía vacío. Había trabajado toda la vida y aún así seguía atrapado, sin nada seguro. Mientras intentaba descansar, pensó que al día siguiente tendría que buscar una nueva carga, volver a empezar, como siempre. En ese momento no lo sabía, pero esa noche iba a cambiarle el rumbo. Aunque no esperaba nada, algo estaba por pasar. Ramiro no había dormido bien. Cada tanto abría los ojos porque sentía ruidos afuera o porque el asiento le molestaba. Ya casi amanecía cuando notó que alguien se acercaba al camión. Al principio pensó que era otro chofer o alguien pidiendo ayuda, pero cuando enfocó bien, vio que era una mujer con hábito de monja. No entendía qué hacía sola a esa hora, en medio de la nada. Ella se paró al lado del camión y le hizo una seña para que bajara la ventana. Ramiro dudó, pensó en historias de asaltos, en mujeres que usaban disfraces para engañar a los camioneros y quitarles todo. Había escuchado cosas así en las estaciones de servicio. No confiaba en nadie, menos en alguien que aparecía de repente vestida de monja, en un camino vacío y sin testigos. Pero algo en ella no le pareció falso. No se veía agresiva ni perdida, y no traía bolso ni celular, solo una pequeña cruz colgando del cuello. Al final bajó un poco la ventana y la escuchó. Ella le explicó que necesitaba llegar a un lugar, que no estaba lejos y que no tenía otra forma de ir. No le dio detalles, solo le pidió el favor de llevarla. Ramiro no sabía qué hacer, no tenía nada que ganar con eso, y sí mucho que perder. Sí era una trampa, pero había algo en la forma en que lo miraba que le hizo sentir raro. No miedo, pero sí cierta incomodidad. No estaba acostumbrado a tratar con gente así. Igual aceptó. Abrió la puerta y la dejó subir. Ella se sentó sin decir nada más y miró por la ventana como si supiera exactamente a dónde iban. Ramiro puso el motor en marcha y avanzó sin preguntar nada. No quería conversar ni sacar conclusiones. Iba atento a la ruta, con las manos firmes en el volante y la cabeza dando vueltas. No sabía por qué la había dejado subir, pero tampoco quería arrepentirse. Sentía que era mejor no pensar mucho, solo manejar y esperar que no fuera una mala decisión. Todavía no lo sabía, pero lo que estaba por venir no tenía nada que ver con lo que imaginaba. Ramiro siguió manejando durante varios minutos sin decir nada. La monja tampoco hablaba, solo le daba indicaciones con la mano cada vez que había que girar. El camino lo llevó a una zona más urbana, con calles estrechas y varios locales cerrados. Ya era de día, pero el ambiente se sentía raro, como apagado. Finalmente, ella le señaló un sitio específico. Ramiro frenó frente a un lugar que no se veía para nada como una iglesia ni un convento. Era un club nocturno con luces apagadas, un letrero desgastado y un par de botellas vacías tiradas en la entrada. Él no entendía qué hacían ahí, pero la monja se bajó del camión y le hizo una seña para que esperara. Entró sola y estuvo varios minutos adentro. Ramiro se puso nervioso. No sabía si debía irse o quedarse.
Pensó que tal vez lo habían usado para llegar a ese sitio y que ahora iban a salir otros tipos a rodearlo. Se le cruzaron muchas ideas feas, pero decidió esperar unos minutos más. Cuando la puerta se abrió de nuevo, la monja venía acompañada de una joven que apenas podía caminar. Estaba sucia, desarreglada y con la mirada perdida. Ramiro entendió que estaba borracha o drogada. No preguntó nada. La monja la ayudó a subir al camión y volvieron a arrancar. Apenas habían avanzado unas cuadras cuando un grupo de hombres salió desde un callejón y se acercó al camión con actitud agresiva. Uno de ellos golpeó la puerta y exigía algo, mientras los otros miraban con desconfianza. Ramiro sabía que estaba en desventaja. No quería líos. Así que bajó la ventana y trató de calmar la situación. Los hombres lo amenazaron y uno incluso fingió sacar algo del bolsillo. Entonces Ramiro decidió entregar el poco dinero que tenía en efectivo. Les dio todo sin discutir, solo para que se fueran. Los tipos tomaron el dinero y se alejaron sin más. Cuando volvió a cerrar la ventana sentía rabia, frustración y cansancio. No entendía en qué se había metido ni por qué seguía ahí, pero ya era tarde para echarse atrás, así que solo volvió a mirar el camino y siguió adelante. La joven dormía en el asiento trasero y la monja seguía sin hablar. Ramiro no entendía nada, pero algo le decía que aún no había visto lo peor. Ramiro siguió manejando durante más de una hora sin saber a dónde iba exactamente. La monja solo le indicaba por dónde doblar y no decía mucho más. Pasaron por una zona industrial, luego por un camino rural y al final llegaron a una colina con una casa vieja al fondo. No parecía un hospital ni un albergue. Era una casa sencilla, con techo de lámina, algunas plantas secas y un perro flaco amarrado en la entrada. Apenas frenó, salió un hombre mayor. Tenía la espalda encorvada y el paso lento, pero su cara se notaba alerta. Caminó directo hacia la puerta del camión y miró hacia adentro. Cuando vio a la joven, soltó un suspiro. Abrieron la puerta trasera y la bajaron entre los tres. Ella apenas reaccionaba, pero el hombre la recibió con cuidado, como si ya supiera lo que tenía que hacer. Ramiro no preguntó nada, pero mientras los ayudaba se dio cuenta de que la chica debía ser familiar del anciano. Por la forma en que la miraba parecía su nieta. No había gritos ni drama, solo acciones concretas. La metieron en la casa, la acostaron en un sofá y la monja fue a buscarle agua y una toalla. Ramiro se quedó en la entrada sin moverse mucho. No sabía si ya podía irse o si debía esperar. Después de unos minutos, la monja salió y le explicó que el lugar era parte de un pequeño grupo de casas donde ayudaban a mujeres con adicciones. No era un centro formal, pero funcionaba con gente voluntaria. Lo que más le llamó la atención a Ramiro fue cuando se enteró de que ella no era cualquier religiosa. Pertenecía a una familia muy rica que había decidido usar parte de su herencia para ayudar a mujeres en riesgo. No lo decía con orgullo, sino como si fuera algo normal. Ramiro no supo qué pensar. Se sintió raro por haberla juzgado antes, pero tampoco se sentía cómodo con todo lo que había vivido. Estaba cansado, con hambre y ya sin dinero. Lo único que quería era volver al camino y olvidarse del asunto. Aún así, se quedó un rato más por respeto. No quería irse de golpe ni parecer grosero. Solo quería que todo eso terminara de una vez. Cuando todo pareció estar bajo control, Ramiro se acercó a la monja y le dijo que ya se iba. Ella le agradeció por la ayuda y antes de despedirse, le ofreció las llaves de un camión nuevo. Dijo que era un regalo por lo que había hecho, que se lo merecía. Ramiro se quedó quieto un momento, pensó en todo lo que había vivido esa noche y le dijo que él no ayudaba esperando nada a cambio y que prefería seguir con lo suyo. No lo dijo con orgullo ni para quedar bien, simplemente no se sentía cómodo aceptando algo así. Ella no insistió, le dio la mano y se despidieron en silencio. Ramiro subió a su camión y se fue. No entendía del todo lo que había pasado, pero al menos sentía que no había salido lastimado. Volvió a la carretera pensando que todo había sido una locura. Se dijo a sí mismo que no volvería a meterse en nada parecido. Mientras manejaba, pensaba en lo que le quedaba por hacer, en cómo iba a estirar los últimos litros de gasolina y en qué momento conseguiría un nuevo trabajo. No tenía plata, ni comida, ni ganas de seguir dando vueltas sin rumbo. Horas después, cuando paró en una estación para revisar las ruedas y estirar las piernas, se quitó la chaqueta y notó que en uno de los bolsillos había algo que no recordaba haber puesto. Al meter la mano, sintió un fajo de billetes bien ordenados y una pequeña tarjeta doblada en 4. La abrió y vio unas pocas palabras escritas a mano, algo simple, directo y sin firmas. Solo decía gracias por no mirar para otro lado.
Ramiro se quedó unos segundos con la tarjeta en la mano. No sonrió, no lloró, solo respiró hondo y volvió a guardar el dinero. No sabía cuánto era, pero se notaba que alcanzaba para cubrir varias cosas: combustible, comida, alguna deuda pendiente. No dijo nada en voz alta, ni se lo contó a nadie. Solo volvió a subir al camión, encendió el motor y retomó la ruta como siempre, pero esta vez con un poco menos de peso encima. Gracias por llegar al final de esta historia. Recuerda darle un like y suscribirte a este canal que estará lleno de historias que tocarán tu corazón. Hasta la próxima.